Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países y estamos haciendo un análisis de por qué la lucha contra el narcotráfico no funciona en general. Y lo que hemos estado hablando hemos empezado con el tema de la policía y luego los problemas de la policía y el impacto que tiene la corrupción policial en la lucha contra el narcotráfico. Y ahora hemos avanzado, y en el video anterior les hice una pequeña reseña de lo que iba a hablar, hemos avanzado y lo lógico hubiera sido que hubiéramos llegado con la justicia, pero antes de tocar el tema de la justicia, lo que debo de, digamos, de comentar aquí es un tema que poco se habla, pero que tiene un gran impacto hoy en día, que es el uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué sí sirve? ¿En qué puede o qué no puede? ¿Y por qué van a tener grandes problemas? Y una cosa muy importante que quiero hacer aclaración, las Fuerzas Armadas son el equivalente, digamos, en impacto de la lucha contra el narcotráfico como los policías uniformados. O sea, yo le comenté cuando hablé del efecto policial en la lucha contra el narcotráfico que el policía uniformado, el patrullero, tiene muy poco impacto en la lucha contra el narcotráfico, en la guerra contra el narcotráfico, en enfrentar a los narcos. O sea, un patrullero, y le digo, su servidor, que yo trabajé de policía uniformado en la calle en Los Ángeles, muy poco tuve que ver con el tema de la droga, o sea, tenía que ver con los usuarios, con la gente que usaba droga, con la gente que cometía delitos, pero nunca investigué como uniformado, nunca tuve nada que encontrar, a no ser que habíamos encontrado en algún vehículo un paquete o consumo de droga en pequeño, pero nunca hubo unas investigaciones imponentes, nunca hubo incluso casos medianos o pequeños de droga. Generalmente el policía uniformado, a no ser que sea por casualidad que detenga a alguien o que pare un vehículo y que encuentre, no tiene absolutamente nada que ver, porque el hecho de estar uniformado ya asusta, digamos, o evita que cualquier persona que está metida en temas de droga lo quiera evadir. Bueno, con el uniformado, con el militar uniformado ocurre exactamente lo mismo. O sea, usted no puede pretender controlar el enorme negocio, y le estoy hablando ya a un nivel alto, de narcotráfico, a un nivel alto con uniformados, con gente, con soldados uniformados, y le digo, todo el respeto que yo le tengo a los uniformados, a las Fuerzas Armadas en todo el mundo. O sea, yo he trabajado y conozco de ellos, he entrenado con ellos, pero es otra función. Las Fuerzas Armadas tienen una función muy distinta, y el uniformado militar tiene otra función y cumple otra función. Entonces, cuando lo ponen en el tema de la lucha contra el narcotráfico, como que le cuesta un poco. Esto no quiere decir que no haya habido gente que ha tenido un poco de, digamos, de suceso, o sea, de haber hecho algunas cosas bien hechas dentro de la lucha contra el narcotráfico, pero por lo general los militares no han sido muy efectivos, y esto es lo que yo voy a hablar. Entonces, debemos de hablar de esto porque muchos de nuestros países, e incluso le voy a decir más, aquí en Estados Unidos ya por mucho tiempo se ha tratado de incluir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, y hoy en día, si siguen los últimos alaridos de la moda, de pronto las fuerzas estadounidenses militares están atacando narcotraficantes por ejemplo en la marina, en el mar, en algunos otros lugares están utilizando aviones de inteligencia. O sea, hay una parte que sí se pudiera incluir, pero pretender eliminar y controlar el narcotráfico con las Fuerzas Armadas, como lo quieren hacer en algunos países, es una total pérdida de tiempo. Y le vuelvo a repetir la sencilla razón, y empezando con eso, de que un uniformado puede tener, digamos, un efecto importante en la lucha contra el narcotráfico, es totalmente un error. Es como lo mismo que le vuelvo a repetir aquí, que le he comentado, y yo le hice un comentario hace mucho tiempo, de pretender controlar la delincuencia en un país, y estoy hablando de delincuencia en general, la delincuencia en un país con soldados en la calle. Eso
No sirve porque yo le digo lo mismo que hablé cuando éramos policía. El uniformado aparece en un lugar, pero como el soldado no está entrenado para observar la delincuencia, puede pasar un delincuente al lado de él y ni se va a dar cuenta, en primer lugar. En segundo lugar, la ciudadanía, cuando está el ejército, cuando está, digamos, alguna de las fuerzas militares, se van a otro lado. O sea, no pasa nada. Lo mismo hacen con la policía, pero mucho más con las fuerzas armadas, porque además... Y le digo, todo esto ya lo voy a hablar en detalle. Las Fuerzas Armadas generalmente no tienen la estructura legal ni el conocimiento de la justicia para aplicarla ante la ciudadanía. Entonces hay a veces conflictos. Y esto ha creado en algunos países serios problemas con la justicia, con la sociedad, con la gente, y ha afectado nada al narcotráfico. Lo que sí ha afectado, ha creado otros problemas, porque a veces las soluciones que los gobiernos vienen en la lucha contra el narcotráfico, como por ejemplo incluir a las Fuerzas Armadas en esto, crea más conflictos, crea otro tipo de conflictos que nadie se lo espera. Entonces, lo que estamos hablando aquí es ¿qué función tiene las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, vamos a analizarla. El problema es que antes de yo empezar a hablar del impacto de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la narcotráfico, tengo que establecer un parámetro de lo que han hecho las Fuerzas Armadas en Latinoamérica. Y me voy a transportar a primero, antes de hacer esto, un análisis muy importante de que las Fuerzas Armadas no tienen una función, a no ser que haya una guerra civil, un caos totalmente, o que haya verdaderamente grandes situaciones de ante la sociedad de peligro. Las Fuerzas Armadas, en lo que a delincuencia se refiere, estoy hablando de la delincuencia, no de grandes tumultos, de grandes movimientos políticos subversivos o de guerrilla, de cosas combatientes y demás, estoy hablando del delito. Las Fuerzas Armadas son limitadas, o sea, no existen en esto. Ahí es donde la gran diferencia entre un policía y un soldado. Un soldado no puede tener, por más que lo entrene, no puede tener la preparación que tiene un policía. Primero que todo porque el soldado no va a una academia de policía como lo hace un civil, número uno. Número dos, los soldados no pasan por todos esos filtros para elegir un buen policía. Acuérdense que cuando yo hablé de las carreras policiales, si se hacen bien hechas, yo sé que en algunos países esto no lo hacen, pero si ya se bien hecha, hay un reclutamiento primero, hay una investigación que se le hace al individuo y luego de que pase ciertos exámenes psicológicos, exámenes médicos, exámenes de todo tipo, incluso algunos escritos y demás, para que sepa escribir reportes y para que sepa tratar a la gente, el policía recién se lo recluta y va a una academia en lo que se lo entrena en cómo hacer su trabajo, porque el trabajo policial es una profesión, no es un trabajo nada más. En algunos lugares lo consideran y lo utilizan como un trabajo, y en algunos lugares este proceso que yo le acabo de explicar no existe. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted agarra a un soldado, o sea, la gente de soldado raso, y lo pone a cumplir funciones policiales sin haber pasado por todos estos filtros, sin haber pasado por todo? Porque hoy en día, amigos, amigas, y esta es una realidad, las Fuerzas Armadas tienen un tremendo problema en reclutar a la gente. O sea, gente, digamos, con conocimiento, gente académica. Obviamente hay individuos, hombres y mujeres, profesionales que entran a las Fuerzas Armadas, a las escuelas militares, a las academias militares, a las escuelas de guerra, y cursan, y estamos hablando de los oficiales. Pero cuando hablamos de los soldados rasos que comienzan desde abajo, ese filtro, esa formalización no existe. Entonces muchas veces tenemos gente muy limitada ingresando a las Fuerzas Armadas, pero una vez que pasan, y sí tienen obviamente un entrenamiento militar, tienen un entrenamiento físico, pero no tienen un entrenamiento para tratar con el público. O sea, los enseñan a tirar, los enseñan a marchar, los enseñan a salvar la bandera, a cantar el himno nacional, a que sigan órdenes. Todo eso es entendible, ¿entiende? O sea, yo lo entiendo toda esa parte, pero usted a ese soldado lo entrena en un caso, y esto es muy importante, de que haya un efecto militar, un problema militar, digamos, un conflicto militar en el que usted tenga que activar a esta gente. O, como hoy en día ocurre en muchos países,
también esto lo voy a analizar en profundidad, que las Fuerzas Armadas las utilizan como fuerzas de apoyo de rescate en caso de grandes inundaciones, en países donde hay terremotos para salvar gente, en países donde hay necesidad por grandes situaciones, digamos, de emergencia de alto nivel. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad porque tienen transportes, tienen aviones, tienen barcos y tienen personal a disposición que lo pueden utilizar en cualquier momento. Pero eso es muy distinto a que estos individuos, estos muchachos, que realmente son gente muy joven, comandados por oficiales jóvenes que acaban de salir de las academias militares, de las escuelas militares, tengan un buen efecto en controlar la delincuencia, y es lo que yo me refiero. O sea, estamos hablando de la delincuencia. Entonces, poner soldados en la calle para combatir la delincuencia nunca ha sido efectivo. Y es más, deme un país en el que usted me diga: las Fuerzas Armadas han reducido tremendamente la delincuencia. O sea, utilizando, le vuelvo a repetir, déjeme hacerle este comentario, utilizando el proceso legal y los derechos humanos y todo el problema. Hemos tenido, y particularmente en países del tercer mundo, Fuerzas Armadas que han salido a la calle y han repartido palos y han desaparecido gente y han enfrentamientos de todo tipo, en la que usted dice tienen miedo, pero la ciudadanía le tiene miedo, pero no le tiene respeto, y sobre todo no han reducido el delito en su ciudad o en su país, a pesar de haber delegado a las Fuerzas Armadas a tratar de enfrentar a los delincuentes. Cuando se habla específicamente del tema del narcotráfico, es mucho más complicado, porque ahí sí no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Fuera de patrullar ciertos lugares de alto nivel, y esto lo voy a hablar, o de, digamos, eliminar plantaciones, o hacer acordonamiento de una situación en la que eventualmente la policía, los servicios especiales de la policía, los investigadores, los jueces y los fiscales van a llegar, ellos generalmente no son muy efectivos en esto. Y esto es parte del análisis de lo que estoy haciendo yo. Entonces, déjenme llevarlo un poquito a lo que ha ocurrido en Latinoamérica con los militares, y lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, porque esto es muy importante. Pero amigas y amigos, los espero en el próximo Narcomentario. Un gusto en saludarlos.